Llegó la hora de tejer los escarpines. Estos escarpines la verdad son súper simples de tejer. Son fáciles, se tejen con puntos bajos y puntos deslizados tomados por la hebra de atrás, que le da, este es otro punto elástico que queda súper lindo, ven que queda todas las espiguitas y le da elasticidad. Estas se tejen, es un rectángulo con otro rectángulo arriba, se teje todo de una. Y en este caso, para darle un poquito de forma y no quede recto, yo lo que hago es hacerle disminuciones en las esquinas de los dos lados. Para darle la formita le van a hacer puntos deslizados al final y al principio de la vuelta. Bueno, se los voy a enseñar todo en el paso a paso. Para saber con cuántos puntos yo tengo que empezar a tejer, en este caso es, acuérdense, para recién nacido y la medida es de 18, entre 8 y 19 centímetros, entonces bueno, con la muestra, por supuesto, hacemos la muestra del mismo hilado y de los mismos puntos que vamos a usar y tomamos las medidas. Cuántos puntos nos entran en 10 centímetros y contamos cuántos puntos nos entran. Según la cantidad de puntos que entran en esos 10 centímetros, ustedes tienen que hacer la regla de 3 y les va a dar el total de puntos con los que ustedes tienen que iniciar. Todo esto lo tienen, por supuesto, en la guía que ahí les explico y están las cuentas para que ustedes puedan hacerlo de cualquier talle. Yo les doy las medidas de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. Con esas medidas ustedes hacen el cálculo y calculan con la muestra tanto la cantidad de puntos y las vueltas que tienen que hacer, que es lo mismo. Miden cuántas vueltas entran en 10 centímetros y según esa cantidad hacen, ¿sí?, el cálculo con los centímetros que ustedes tienen según el talle lo que lo van a hacer. Así que bueno, cualquier duda igual saben, me pueden escribir, yo no tengo ningún problema en contestarles, así que me escriben y lo vemos. Para poder saber cuántas disminuciones tienen que hacer en las esquinas, lo que van a hacer es medir con el centímetro la medida del empeine y la cantidad de puntos que entren en esos centímetros van a ser las disminuciones que vamos a hacer de una esquina y de la otra. Bueno, vamos a empezar a tejer los escarpines. Lo primero que tenemos que hacer es tejer las cadenitas. Vamos a hacer el nudo corredizo y la cantidad de cadenas según la muestra y el talle que hayamos elegido. Yo lo voy a hacer para recién nacido y según mi muestra calculé que son 28 puntos en total. Entonces voy a tejer las 28 cadenas más una de subida para darle altura al punto. Y ahora vamos a hacer los puntos bajos en cada una de las cadenitas hasta llegar al otro extremo. Cuando llegas al otro extremo, lo que tenés que hacer es volver a hacer la cadenita de subida y girar el tejido y hacer de vuelta toda la hilera. De esta forma vas a tejer hasta llegar a 3 vueltas antes de las vueltas que tenemos que hacer en total, porque en las últimas 3 vueltas vamos a hacer las disminuciones que las hacemos en el inicio y en el final de la vuelta, que eso lo que le va a dar es como una especie de curvita para que no queden rectos los escarpines. Entonces, cuando vas llegando al final, llegas al último punto, giras el tejido y haces la cadena de inicio y seguís tejiendo de la misma forma, con todos puntos bajos hasta el final de la vuelta. Todo esto lo tienen en el patrón escrito que les dejo en enlace para que lo puedan descargar. Bueno, ya llegamos a las vueltas, entonces tenemos que empezar a hacer las disminuciones. Lo que vamos a hacer es girar el tejido y no vamos a hacer cadena de inicio, directamente vamos a
introducir en el punto, vamos a hacer la lazada y vamos a sacar, que sería el primer punto deslizado. Ahora hacemos toda la hilera y en el final vamos a repetir el punto deslizado. Bueno, cuando vamos llegando ya a la esquina, lo que vamos a hacer es tejer y dos puntos bajos, y el último punto lo vamos a hacer en punto deslizado, que va a ser la disminución. Recuerden que las disminuciones tienen que ser la misma cantidad de un lado que del otro, que eso lo van a calcular dependiendo, ¿sí?, del talle. Eso igual lo tienen todo, ya saben, en el patrón escrito. Ahora van a hacer la cadena de subida, giran, ¿sí?, el tejido, y vamos a hacer las siguientes disminuciones, que vamos a arrancar con 2 puntos deslizados en el inicio, ¿sí? Hacemos un punto deslizado y en el siguiente punto otro punto deslizado, y tejemos todos medios puntos hasta llegar 2 puntos antes para hacer las disminuciones en la otra esquina. Entonces terminamos con el punto y ahora hacemos en el siguiente el punto deslizado, pero en el que sigue no vamos a hacer un punto deslizado, lo vamos a dejar sin tejer. Entonces ya vamos a tener hechas las dos disminuciones. Entonces ahora vas a hacer una cadenita de subida y seguimos con la última vuelta de disminuciones, que vamos a hacer nuevamente lo mismo. 2 puntos deslizados, todos puntos bajos hasta los 2 puntos finales, que vamos a hacer un punto deslizado y vamos a dejar sin tejer el último punto. Ahí seguimos tejiendo todos los puntos bajos hasta llegar a los 2 últimos puntos y hacemos nuevamente lo mismo que en la vuelta anterior. Llegamos a el anteúltimo, hacemos el punto deslizado ahí, y ese siguiente lo dejamos sin tejer y ya tenemos terminada lo que es la primer parte de el pie. Después vamos a seguir con lo que es el punto elástico, que sería la parte del tobillo. Vamos a tejer la parte del elástico. Vamos a arrancar con las cadenas. En este caso, bueno, ustedes las van a hacer de la medida que quieran. Yo la hice de más o menos 4 centímetros. Puede ir un poquito más que nada por si la quieren doblar y que les quede así, que queda muy lindo. Les recomiendo hacerlo un poquito más alto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente agregar cadenas y medir más o menos en cuánto lo quieren. Por ejemplo, lo hacen en 6 y en 3 lo doblan y les queda la mitad y la mitad. Y les queda así, queda muy lindo, que es como un zapatito. Entonces yo lo había hecho, esta la había hecho con 8 cadenas más una de subida. Entonces vamos a hacer una cadenita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una de subida. Y ahora vamos a empezar a tejer todos puntos deslizados. En esta parte lo que les recomiendo es no ajustar mucho, porque si ustedes ajustan mucho después les cuesta un montón empezar, porque ya que el punto deslizado es un punto que no tiene, que es más bien ajustado, no queda sueltito quizás como el punto bajo. Si ustedes lo hacen más ajustado, después les cuesta mucho tejerlo. Entonces háganlo más bien suelto, que vaya quedando, ¿ven? Que puedan pasar la aguja sin que se les complique, sin tirar. Los primeros y los últimos puntos son los más difíciles de tejer. Ahora van a ver cómo cuesta
a veces encontrarlos por una cuestión de que quedan ahí últimos. Ahí y ahí. Ahora, una vez que llegaron al final, al último punto, lo que van a hacer es enganchar con un punto deslizado en el punto de al lado. Meten, sacan, vuelven a sacar la hebra y ahí ya están para arrancar otra vez. Van a hacer una cadenita y dan la vuelta y empiezan otra vez. Fíjense de no tejer que es el que enganchamos acá, porque si no van a agregar y van a ir en cada vuelta agregando puntos. Cuenten 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo en este tengo que tejer. Acá, para que se den cuenta, tenemos que tejer en la hebra de atrás. En esta hebra vamos a tejer. Ven que ustedes miran así, se ven por todos lados espigas. Una vez que ustedes ahí, ven, le van viendo ahí. Ahí tratan siempre de que quede suelta la hebra del hilo, digamos, de la madeja, porque si queda tirante nos sale más ajustado. Y ahí, ven que quede suave, que puedan ustedes ir metiendo la aguja ahí y ahí. Ahí y sacan. Decidí hacerle ven que el primero siempre cuesta porque queda como ahí medio desarmado. Ahí y cierran. Les decía, decidí hacer este punto elástico porque es el que más cerradito queda. También pueden hacer el de puntos bajos de la misma forma, pero con puntos bajos o con media vareta deslizada. También queda muy lindo, pero no queda tan cerrado como este. Este queda bien cerradito. Llegamos al final, hacemos de vuelta la cadenita y vamos tejiendo en la hebra de atrás. Y ven que adelante se va formando la espiga. No se confundan de tejer esta, porque si ustedes tejen esta, no les va a quedar la espiga armada. ¿Ven? Ahí y ahí. Ahí y van pasando. Los del medio quedan más sueltitos, pero los de las esquinas, el final y el primero a veces cuesta un poquito pasarlo, pero bueno, con paciencia. Vamos a ir a este y acá. Ya hicimos el punto deslizado en el siguiente, hacemos la cadena y seguimos tejiendo. Acuérdense de no tejer este porque si no le estaríamos sumando un punto. Si ustedes siempre cuenten cuántos van teniendo para ver si agregaron o no tejieron alguno. No tejieron algún punto, que a veces pasa eso, no sé, por ahí en el afán de tejer uno se saltea puntos y bueno, y tenemos que tejer porque nos queda más chico y más cuando tejemos así cosas de a dos. Ahí vamos pasando, ahí no ajustar mucho. Ven que el último medio se esconde, lo agarran así, lo empujan un poquito y ahí. Háganlo bien suavecito, así el que viene no tenemos que tironear. Y acá de vuelta, ahí y ahí. Bueno, vamos a seguir. Giramos y volvemos acá. Ahí y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y el último que también se nos escondió, 8. Bueno, así van a ir tejiendo todo hasta llegar al último punto. La vuelta. Y una vez que ya lo tienen todo tejido, cortan y dejan para coser. Se cose todo alrededor, así, y ya queda armado.